Buen día, mis amados. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Dame un poquito más de audio, por favor. Se diría normalmente feliz día de resurrección o felices Pascuas, no sé si ha saludado así. Pero en realidad en nuestra vida, el eje central de nuestras vidas es Cristo. Yo desde que conocí al Señor en muy temprana edad, entendí esto y para mí Cristo vive desde siempre y murió una sola vez y para siempre y resucitó para siempre. Vamos a meditar un poquito. Si usted desea cerrar sus ojos, porque al cerrar los ojos uno se concentra, no hay nada que te haga distraer. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito para sentenciarlo, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que el pueblo quería. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad del pueblo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Porque aquí vendrá día en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey, el hijo del rey o el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sé que conocemos esta palabra, pero es necesario recordarla, porque a veces naturalizamos que somos cristianos y ya sabemos de qué se trata. Pero hoy quiero, ¿qué les parece, iglesia? Hoy quiero predicarles el Evangelio. Y creo que hoy tenemos una visita y qué bueno que pueda escuchar el Evangelio, o si es que ya lo conoce. Y si no lo conoce, lo escucha, y si lo conoce, lo repasamos. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, al judío y al no judío. Amados, la deuda está pagada. Y damos un aplauso al Señor porque la deuda está pagada. No sé qué deuda económica tenés por allí que pagar, algún crédito hipotecario o algún préstamo de esos que te ahorcan más de lo que te ayudan y estás pagando. ¿Qué pasaría si alguien viene y te dice la deuda está pagada? Qué alegría, ¿no? Lo que sucede es que la deuda está pagada, estamos hablando de que el Señor pagó, con su muerte nos dio vida. Y a veces no tomamos dimensión, a veces muchos no entienden esto, tristemente. Tienen a un Dios que es como un Dios cajero automático, solo cuando necesito le pido, voy y saco. Pero Dios es más que eso. ¿Por qué tuvo que morir Jesús, el Santo de Israel? Y cuando hablamos del Santo de Israel, hablamos realmente del único que fue santo, en verdad. Miren, en toda la Biblia, todas las personas, todos los nombres propios que aparecen allí, ninguno ha sido justo y santo perfectamente, solo Jesús. Y de todos aquellos nadie murió por nadie, solo Jesús murió por todos. Todos lo celebran hoy. El mundo católico, muchos de ellos aman a Dios realmente, muchos de ellos son nuestros hermanos. Mucha gente religiosa hoy recuerda este tiempo. Aunque se va un poco licuando, se va un poco diluyendo el sentimiento de respeto, el sentimiento de... Estos días venía en el micro, en el colectivo, y escuchaba a dos jóvenes, adolescentes, 17, 18 años, y hablaban de qué es esto de la Pascua. Y la chica le decía, bueno, habla de la muerte de Jesús. Y el chico decía, yo no me interesa, no ignoro de qué se trata, ¿no? Y así las nuevas generaciones van formándose sin saber esto. ¿Qué es lo que marcó, amados? Dividió la historia. Nuestro calendario tiene que ver con antes de Cristo y después de Cristo. Miren qué poderoso es lo que pasó, ¿no? Con la vida y muerte del Señor. Cristo murió porque Dios es santo. Cristo murió porque Dios es santo. Por eso murió. Cristo tuvo que morir porque Dios es bueno.
Y Cristo tuvo que morir porque Dios es justo. Y su ley es perfecta. Su ley es sus pensamientos, su ley es su voluntad. Y su ley exige, a causa de la maldad del hombre, a causa de la desobediencia del primer hombre hasta el día de hoy, su ley exige la muerte por transgredir su ley. De eso nos salvó el Señor. Está el Decálogo, cuando alguien habrá visto la película Los 10 Mandamientos o lo ha leído en la Biblia. Y esa es la voluntad de Dios. Y el que transgrede un solo mandamiento es digno de muerte, ya está condenado a muerte. Es cuestión de tiempo. Entonces toda la humanidad se perdería si no fuese porque Cristo vino a pagar el precio. Es decir, Él vino a morir por todos aquellos que transgredieron la ley. Y todos hemos transgredido en mayor o menor medida. Ay, sí, una vez dije una mentirita, se me escapó. Ya transgrediste la ley, sos digno de muerte. Esa es la... Habla del carácter de Dios, no admite ni un punto negro imperceptible, no lo admite. Pero ¿cómo? Y el otro que es asesino, y el otro que ha hecho muchas cosas peores, tiene la misma suerte de aquel que hizo una pequeña mentira. Porque transgredió la ley, porque la ley es santa, es pura, inmaculada. Entonces, cuando alguien falla, miente, peca, roba, fornica, adultera, ya es digno de muerte. Por eso no teníamos esperanza, pero Jesús vino a pagar el precio. En la cruz del Calvario, vemos la justicia de Dios. Cuando usted vea una cruz, ya sea en una iglesia, o ya sea que alguien lo tenga un pendiente, o aún se usan en los ataúdes, en la tapa de los ataúdes hay una cruz, está hablando de la justicia de Dios. El Jesús crucificado habla de la justicia de Dios, y por esto Cristo murió. Vamos a leer a uno de los varios textos que vamos a estar viendo hoy, Hebreos. Si tenés tu Biblia podés abrir allí, Hebreos 4:15, o lo podés leer en la pantalla. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, como algunos arrianos o algunos pensadores o teólogos herejes piensan que Jesús era un ángel, como una especie de, hasta hablan de una especie de holograma, como que no era una persona, sino que era una aparición. Y en realidad eso es una herejía que hoy muchos también piensan, ¿no? Y creen. Pero aquí la palabra de Dios dice otra cosa. En esta versión que utilizo, que es Biblia lenguaje sencillo, dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas, cuando habla de tentaciones, ¿no? Las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. ¿Qué haces? Yo nunca vi una trampa de oso, pero lo vieron en las películas, aún en los dibujitos animados, ¿no? Que son como una especie de unos dientes que se cierra cuando lo pisas. Entonces, de repente, ¿qué haces cuando vas caminando y encontrás una trampa de oso? ¿Qué haces? Evadís. No va y pone el pie ahí, práctico, ¿no? Te rompe el pie. Entonces, qué interesante esta traducción, porque cuando habla de tentación, habla de trampa. Entonces, dice, de las tentaciones, dice Pablo, huye. Amados, nadie puede culpar a Dios por caer en la trampa, porque Dios está mostrando la trampa. Y si hay debilidades, como hoy decía Esteban, si hay tentaciones, yo digo que hay que huir. O mejor dicho, el Señor dice que huyamos. Todos pasamos, todos en mayor o menor medida se nos tiende una trampa. Y no las pone Dios, Las tentaciones las pone Satanás. Lo que hace el Señor, Él nos prueba, pero eso es otra cosa. Pero Satanás nos pone trampas. ¿Y sabes qué trampa te va a poner? Lo que más te gusta. El dinero, el sexo opuesto, la lujuria, la vanidad. Los dioses, como decía Esteban hoy. Los dioses que antes adorábamos, que muchas veces vienen a tentarnos. Ay, pero un poquito.
pruebo una vez más y ya, Señor, te voy a servir, te voy a seguir. Y dice Hebreos 4:15 que Satanás les puso las mismas tentaciones al Señor, la misma que sufrimos nosotros. Obviamente, le puso una tentación mucho más elevada. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo con la diferencia que Jesús nunca pecó. ¿Pueden entender eso? Nunca pecó. Nunca pensó mal del otro, nunca mintió, nunca se dejó llevar por la cólera o por la ira, nunca miró a una mujer con lascivia, nunca quiso sacar dinero de la bolsa como lo hizo Judas. Nunca se le pasó por su mente santa. Nunca pecó. Eso para que tomemos dimensión, ¿quién es el que murió en la cruz? Nosotros, el ladrón que estaba al lado, tremendo, dice... Dice, no temes a tu Dios que está sufriendo la misma... Qué fe que tenía ese ladrón, No temes a tu Dios que está teniendo la misma condenación que nosotros y Él no se la merece. Nosotros sí. Amado, nosotros nos merecemos o nos merecíamos estar crucificados. Solo Jesús nunca pecó. Por eso Él, solamente Él y tan solo Él puede entender que nos resulta difícil a veces obedecer a Dios. ¡Wow! Habla del sumo sacerdote, amado, que Él nos comprende, Él nos entiende. Y la deuda y la sangre derramada en la cruz cubre eso. Es como un depósito de dinero. Lo que gastes está cubierto. Lo que gastes está cubierto. Si vas a gastar porque te deslizaste, está cubierto. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. En este sentido, Jesús es como nosotros, porque experimentó toda clase de tentaciones. Todas, Todas, y todas las sorteó y en todas salió aprobado. Y eso nos da consuelo, saber que el Señor, el Cristo, fue tentado en todo y puede compadecerse, dice Hebreos 4:15, de nosotros. Porque Él sintió en su cuerpo el peso, la carga de las tentaciones, mas Él no pecó. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a las tentaciones. No tenés por qué andar pecando cuando viene la tentación. No estás condenado a pecar. Como hoy se decía, ya somos libres, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a pecar? Jesús es el único ser humano que ha vivido en esta tierra, el único, sin cometer un solo pecado. Y Él es nuestro sumo sacerdote ahora celestial, y Él desde las alturas de su majestad puede vernos y compadecerse de nuestras debilidades. Él lo sabe, por eso nos envió el Espíritu Santo, para fortalecernos, para llevarnos a toda verdad, para entristecerse cuando cometemos la falla o el pecado. Pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Ha sido tentado, dice la traducción, digamos, el original griego dice, Él ha sido tentado en todo. Esa palabra es peirasmenon del griego. Implica que el Cristo exaltado llevó consigo sus experiencias terrenales y resistencia al pecado. ¿Qué nos mostró Jesús? Como en su parte, porque Él fue 100% hombre, aunque eras Dios, Él fue humanamente 100% igual que vos y el que está a tu lado. Lo que nos está mostrando que con Él tenemos la posibilidad de no cometer pecado. Pero como somos humanos y de naturaleza caída, se nos puede escapar, pero es diferente. Como dice Juan, ya no practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es cometer algún pecado. El conocimiento de Jesús, Él sabe de nuestras debilidades y no proviene que Él mismo haya pecado. No significa que Él nos entiende porque pecó, porque dice Primera de Juan 3:5, si me acompañás allí, Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
Dice esta versión, como ustedes saben, eso es importante saber, no ignorar. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. ¿Qué poder esa sangre? ¿Qué poder? Esa sangre tiene el poder para redimir a todo el mundo completo. El tema es que no todo el mundo completo rinde su vida a Él. Pero Él tiene la capacidad, tiene el potencial, ese sacrificio de perdonar los pecados de todos tus familiares. Qué maravilloso, solo pensar en eso. En tu tío borracho, ¿no? En tu pariente que es pecador, que vos decís, no, ese no se salva, ni Dios lo salva. ¿Sabes qué? Si él se arrepiente, esta sangre lo alcanza a él también. Y él puede venir aquí a adorar y alabar al Señor al lado tuyo. Y que cuánto ya no ha pasado eso, ¿no? Cuánta gente que vos decías, este no se salvan, no lo salva nadie, pero hoy está aquí cantando al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Y dice, Jesucristo no peca y no puede pecar. Amados, el que está lleno de Dios, el que ama a Dios, tiene el temor de Dios y no puede pecar. Como decía un pastor, una vez escuché una predicación, ni para pecar sirve. Por ahí alguno se hace el rebelde y no le sale porque ya está santificado, ni para pecar sirve. Entonces está en una situación, quiere irse al mundo, pero se siente como... Quiere irse al mundo, pero es más santo que todos los que están ahí. Y quiere venir a la iglesia y parece una oveja negra. Pero amado, has sido perdonado y justificado por la sangre de Cristo. No hay condenación para tu vida. Aunque ande de aquí para allá, no hay condenación para tu vida. Comportate como un verdadero cristiano porque Él te ama. Jesús fue como Adán. Por eso habla allí Hebreos de los Adanes, ¿no? Jesús fue como Adán en el sentido humano de que Adán era perfecto antes de la caída. Adán era perfecto. Él no tenía pecado. Fue creado perfecto. No tenía historia de pecado. Adán fue creado ya adulto. Y él no tenía un pasado de pecado. ¿Lo consideraron eso? No, como todos nosotros, ¿no? Antes hicimos esto, hicimos lo otro, nos avergonzamos de la vida pasada, etc. Adán no lo tenía. Adán, él despertó y ya estaba con Dios. Despertó y caminaba con Dios, tuvo conciencia y hablaba con Dios como habla con un amigo. Jesús luchó para hacer la voluntad del Padre. Porque dice también Pablo que él aprendió obediencia, una palabra clave también, ¿no? Que Jesús, ¿por qué aprendió obediencia? Porque Jesús es Dios. Y él nunca tuvo que obedecer a nadie, porque él es Dios. Pero tuvo que someterse al Padre, a la figura del Padre para mostrarnos cómo hacerlo. Entonces él tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender las Escrituras como hombre, como niño. Tentado en todo, como nosotros. Cuando tengas una tentación el día de mañana o en un par de horas que salga de aquí, acordate de Jesús, que Él también tuvo esa tentación, pero no pecó. El Señor es el sumo sacerdote y puede Él mismo comprender a cada ser humano, porque Él fue tentado como los creyentes hoy son tentados, pero sin pecado. Aunque Cristo tomó humanidad real, Él no tenía naturaleza de pecado y estaba completamente sin pecado. Leamos lo que dice Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? El Señor les dice a los grandes críticos, a los que ponían la lupa sobre todo el mundo. Ellos estaban cuidando, como compartíamos la vez pasada, mosquiteros del Evangelio, ¿no? Están con el colador colando el mosquito. Ahora, ¿quién de ustedes puede decir lo mismo? Y pararse y decir, a ver, iglesia, ¿quién de ustedes puede acusarme de alguna falta? No, mejor sentate. Ni yo puedo decirlo, nadie. Si yo hago esa pregunta, van a empezar a levantar las manos. Pastor, usted un día me ofendió.
Pastor, usted un día me ignoró. Pastor, usted un día faltó a la verdad. Y seguramente, vez pasada alguien me dijo, pastor, usted se equivocó, me dice. Y digo, sí, seguro que sí pude haberme equivocado. Fuera de la lectura de la palabra puedo equivocarme. Por tanto, Él ofreció un sacrificio perfecto y sin mancha, nunca pecó. Es decir, Juan 8:29. Porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios tiene un plan, Dios tiene trazado una línea para nuestra vida, un camino para nuestra vida. Antes se utilizaba mucho, estoy en el camino de Dios, no sé si los cristianos veteranos, ¿no? O se salió de los caminos de Dios. Antes se hablaba así. El camino de Dios, el camino implica vida. Estoy en la vida de Dios, estoy en la voluntad de Dios. Como siempre lo hacía Él lo que le agradaba, Él hacía su voluntad, siempre hacía la voluntad de Dios. Leamos lo que dice Isaías 53, 5 al 6, que hoy lo vamos a estar también repasando. Isaías 53, 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Aleluya. Déjenme decirles algo, amados. Si en el transcurso de este mensaje usted va rindiendo su vida al Señor, no importa que ya sea cristiano, si usted rinde su vida al Señor, en unos minutos vamos a estar compartiendo el vino y el pan, conmemorando la cena del Señor. Si usted realmente se entrega de corazón, el Señor puede sanarte mientras estás comiendo o tomando el vino. Puede sanar tu cuerpo. Él lo puede hacer. No tiene ningún problema, ningún impedimento en hacerlo. Porque dice que por su llaga fuimos sanados. Incluye también la sanidad física. Porque la salvación es restauración. La salvación significa volver al hombre a la condición del primer Adán. Sin caída, sin pecado. O sea, la salvación no es algo nuevo. La salvación es volver al hombre a un estado perfecto como estaba antes de la caída. ¿Y cómo era el hombre antes de la caída? Está totalmente saludable, era eterno, no se moría nunca. Obviamente, tenemos que morir a causa de la maldición de Dios cuando el hombre peca. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Habla de la sanidad del alma, pero también Dios puede hacer un milagro en esta tarde, en esta mañana. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, en Cristo, el castigo que todos merecíamos. Amados, este texto, para ubicarnos en el tiempo y espacio, se escribió 800 años antes de Cristo. Era una profecía sobre Él. Cristo no murió por nada que Él hizo. Nosotros, amados, cuidamos, nuestros derechos. Vieron que ahora todos salen y rompen cosas y hacen carteles y bombo y latas, ¿no? Porque todos reclaman sus derechos. De repente, si vas a ir al baño y hay una persona que está ahí delante tuyo, lo que corresponde es esperar que pase la persona delante tuyo y después va vos. ¿Y qué pasa si se cola, ¿no? Se cuela. ¿Y qué vas a decir? Hermano, ¿qué le pasó? ¿No escucha el mensaje? Porque uno dice, no, pero es justo que me toca a mí, o no te pasa en la parada del colectivo que se te adelantan, ¿no? Las mujeres. Claro, porque cuando les conviene sus derechos son igual que el hombre, pero también cuando les conviene, no, el hombre me tiene que dar el lugar, pero no es que somos iguales. Yo subo primero, a no ser que sea una señora anciana con un bebé, yo subo primero. Qué mal, pastor. Bueno, no sé.
A lo que voy, amados, que nosotros cuando somos justos o cuando hacemos las cosas bien y alguien nos quiere pasar por alto, o alguien se quiere pasar de vivo con nosotros, decimos, no, un momento, espere, soy yo, es mío, me corresponde. Jesús fue perfecto y a él lo castigaron ya solo en el tiempo del flagrum, cuando lo llevan al patibulum y le dan con el látigo con metales y huesos, desgarrando su carne. Dice, puedo contar todos mis huesos. Es decir, que le daban y le desgarraban la carne y se podían ver las costillas. Él podía ver así todos sus huesos cuando él no hizo nada. Él no hizo absolutamente, y lo único que hizo es hacer el bien a la gente. Lo único que hizo es resucitar a la hija de un hombre llamado Jairo. Lo único que hizo él es el dar de comer a miles y miles de personas gratis. Lo único que hizo él es abrazar al enfermo y darle la esperanza y sanarlo. Él es lo único que hizo el bien y hablar de esperanza. Y aún así lo mataron. Qué injusticia, ¿no? Murió no por lo que él hizo, sino por lo que hicimos nosotros. Por todas nuestras maldades, por todos nuestros malos pensamientos, por todas nuestras fechorías, por todas nuestras suciedades, por todas nuestras cosas que ni siquiera queremos recordar que hicimos. Él murió en la cruz por eso. Es la multa del pecado. La multa del pecado es la muerte. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, el mensaje se titula La deuda fue saldada. Entonces, ¿cuál es la deuda? La deuda es con Dios. Y la forma de pagarlo es la muerte. La forma de pagar la deuda que tenemos con Dios es derramar tu sangre hasta morirte. Y no solo alcanza con eso, sino que después tu alma va a ir totalmente, eternamente al infierno. Esa sería la multa por haber pecado. Porque dice el Señor, así en el jardín del Edén, puedes comer todo, le dice, está todo a tu disposición, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ese no lo toques, porque el día que lo toques, te juro que vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Así somos. Dios estableció la multa. Dios le dio al hombre una amplia provisión. Amados, te da tu esposa. Te dio una mujer que te aguanta, para los varones esto, ¿no? Una mujer que, a pesar de lo que sos, con tu carácter, que todavía está medio cocinar, ¿no? Cristianamente, y te ama, y cuando te enfermas, viste cuando nosotros nos enfermamos, que parece que nos estamos muriendo, ¿no? Y nos volvemos locos a toda la familia, pero la esposa es la que lo sufre, ¿sí? Te dio una esposa que te ama, te es fiel. ¿Por qué vas a buscar a otra mujer por ahí? El Señor le dice, tenés todos los árboles, es decir, esto es para vos. ¿Por qué vas a agarrar lo que no es tuyo? Te dio tu trabajo, te da un dinero, está bien, no ganas más porque quizás no te esforzas más. A los jóvenes les digo, capacítense, estudien. ¿Quieren ganar más? Estudien, el estudio es más. Pero bueno, como me decía mi abuela, si no le da la cabeza, vaya al puerto a trabajar, ¿no? Pero recibe el sueldo, puede comer, como se dijo hoy, hay un plato de de comida en la mesa, tenés ropa para vestirte. ¿Por qué vas a robar? ¿Por qué vas a tocar lo que no es tuyo? O sea, Dios te da todos los árboles, entiéndase tu trabajo, y vas a tocar lo prohibido. Así somos. ¿Por qué culpamos a Adán y a Eva si somos iguales? Del árbol que yo te digo no lo comas. Esa fue la multa por el pecado, porque vas a morir. Entonces, Él da provisión. Dios le dio también una pequeña prohibición, porque ya comenzó la ley ahí. La primera ley que hay en la Biblia, ¿no? Figura acá, cuando dice, todo esto es tuyo, esto no. Ahí hay esto no lo tocarás. Es la primera ley. No comer el árbol. Dios le dio una advertencia muy clara. Morirás. Y Adán entendió que era algo negativo, ¿eh?
Adán lo entendió perfectamente, aunque él no sabía lo que era muerte, pero él entendió que a Dios no le agrada si hacía eso. Es como cuando un papá o una mamá le dice a un chiquito, eso no. El nene no entiende por qué le dice no, pero sabe que la mamá le dijo que no. Y entonces va y mete el clavo en el enchufe, ¿no? Ahí vas a entender. Así que Dios estableció la pena de muerte. Por cualquier infracción, por más pequeña que sea, como les dije al principio, pena de muerte. Génesis 3:6. Génesis, primer libro de la Biblia, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer se fijó, la mujer miró. La tentación viene así, ¿no? Ustedes saben que lo que es el mundo de la propaganda y del marketing, de las publicidades, ¿no? Te enganchan con una, como les decía en algún momento, se los dije, ¿no? La pizza. Más a la hora del mediodía, hasta ahora te agarra una lija, ¿no? Y está la pizza de mozzarella y el queso que se hace así. Y después te muestran el video y el queso no es queso, sino que es un pegamento que hacen como chicle así. Y la coca no está fría, sino que le ponen hielo seco para que salga humo, o alguien está fumando ya abajo de la mesa. Y vos quiero eso. Es por los ojos. La mujer se fijó en que el fruto del árbol que no se podía comer, se fijó lo que estaba prohibido, la trampa de oso. Que solo de verlo, dice, se le antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Ay, quiero sabiduría, decía. Arrancó entonces uno de los frutos, comió y luego se lo dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Los dos, uno igual que el otro. Sabemos la historia. Adán violó la ley de Dios comiendo del árbol prohibido. Leemos Hebreo 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bien, cuando muere alguien, el hombre fue un sátrapa, ¿no? Fue parrandero, mujeriego y jugador. Y cuando está ahí frío, ¿no? Etcétera. Ay, que el Señor lo tenga en la gloria, dice, ¿no? Ay, qué bueno que... Pues son todos buenos cuando están ahí, ¿no? Son todos buenos. Qué bueno que era, dicen, ¿no? Y el Señor dice que todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Solo Dios sabe si fue bueno. Aunque por sus frutos se conoce el árbol, ¿no? Obviamente, no somos ignorantes de eso. Pero realmente el que puede descansar en paz es el que se murió en Cristo. El que no se murió en Cristo está en un grave problema. Rechazó el pago. Es como que tenés una gran deuda. No, yo puedo. Como, ¿se acuerdan la parábola de los dos deudores? Yo te pagaré. ¿Qué vas a pagar? Te perdono esa enorme deuda. Amados, nosotros pecamos contra Dios cuando creemos que nosotros podemos con nuestros propios medios. La multa de la muerte, la multa por haber transgredido la ley de Dios, primero, y anoten esto si sos de anotar, primero es la muerte física. Cuando alguien muere, sea santo o sea profano, sea sensato o insensato, todos mueren. Cuando alguien muere, usted piense, esa es la señal de haber transgredido la ley de Dios, el mandato de Dios, no comer el fruto. O sea, a causa de comer un fruto, trajo muerte a toda la humanidad, muerte física, todos murieron. Grandes, pequeños, reyes, los más pobres, los más sabios, los más ignorantes, todos murieron. Génesis 2:17. Adán dice que vivió 930 años. No se murió rápidamente. Dijo, no me morí. 930 años murió después de haber mordido el fruto prohibido. Pero murió físicamente, pagó la multa, la primera cuota, digamos, de la multa. Génesis 2:17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios dice algo, amada iglesia, lo cumple. No es como nosotros que decimos algo y se me pasó, puede ser. O fue sin querer queriendo, ¿no? Hiciste que se te pasara. Pero no, Dios cuando dice algo, cuando Dios dice, el justo por la fe vivirá, así es. Si usted tiene fe y obedece los mandatos del Señor, vivirá eternamente. Ahora, el que transgrede, el alma que pecare, morirá. También se va a cumplir. Entonces, es interesante ver el sentido de la palabra morirás en este versículo que leímos. Se podría traducir esta palabra del hebreo muriendo. El hebreo original, cuando dice ahí morirás, significa muriendo, morirás. A partir, es decir, la muerte de Dios, que Dios le promete a Adán, por haber violado la ley, era un proceso. Al momento que él muere, dicen los teólogos y los que estudian mucho más, que imaginan esto, que sobre Adán había un halo de luz. Era un hombre santo, era muy especial. Tenía ciertos conocimientos que perdió al morder. Tenía ciertas capacidades. Miren, la vez pasada escuchaba por la BBN, una radio que recomiendo, y decía un maestro que aún es posible que él tuviese la capacidad de hacer llover. Porque cuando el Señor le dice, señorea sobre la tierra, le dice, maneja todo tú. ¿Se acuerdan que Elías podía hacer llover? Obviamente por mandato de Dios, y podía hacer parar la lluvia. Es muy posible que él tuviese ciertos poderes dados por Dios para poder manejar la tierra. Pongámoslos ahí en un paréntesis de especulación. Pero cuando él muerde, algo le pasó, tanto a él como a la mujer. De repente se le abrieron los ojos, pero se le cerraron. Se le abrió una visión, pero se le cerró otra visión. Dice que se comió y se encontró desnudo, tuvo vergüenza. ¿Por qué? Obvio. Porque el pecado produce eso. Porque el pecado produce malos pensamientos, produce cierto pudor, celoso de algunas cuestiones íntimas. Antes andaban desnudos, tranquilos, y no había maldad en ellos. La muerte comenzó en ese proceso y su cuerpo, a partir de ese momento, comenzó el conteo. Él vivió muchos años, pero comenzó un conteo. Comenzó a enfermar. Comenzó a sentir dolor. Comenzó a caminar. Dice las Escrituras que antes no había espinos, no había nada que sea dañino para el cuerpo de aquellos seres perfectos. Me imagino yo, se pinchó el pie con un cactus, un pincho, alguna espina. Quizás vino un animal y lo mordió. ¿Y esto qué es? Empezó a experimentar el dolor. Y en su propio cuerpo comenzó a experimentar la muerte. O no te das cuenta que cada que te enfermas o te agarras esas gripes, que este año me agarró una de esas gripes que parece que te vas. Que no podés respirar y que no podés esto y que te duele todo. Y te das cuenta cuán frágil que sos. Los científicos han descubierto que la muerte es un proceso que empieza cuando uno es concebido. Cuando ya es concebido, cuando papá y mamá se unen y ya ese ser es concebido, comienza, si bien un crecimiento, también comienza una cuenta regresiva. Y el Señor dice, bueno, vos vas a vivir 78 años, ¡pum!, ya está marcado. Y crece el proceso de la vida y después empieza a envejecer. Dentro de cada célula, en el extremo del ADN, hay lo que se llama telómeros. ¿Te había dado la imagen? Oh, sí. Ahí van a ver ustedes que todo eso lo tenemos adentro. A ver si se ve. Es el ADN que sale. Ahí está, ¿ves? El telómero es lo que aparece allí abajo. Dice la ciencia que el telómero, que es el extremo del cromosoma, ese es un cromosoma que está dentro de nuestro ser, dentro de una célula, minúsculamente está eso,
Cuando la célula se divide durante el crecimiento, se pierde un telómero. Cada vez que vas creciendo se va perdiendo un telómero. Eventualmente se gastan estos telómeros y la célula va muriendo. Comienza a morir la célula. Y ahí es donde se cumple exactamente la palabra que Dios le da a Adán y a Eva: ciertamente muriendo morirás. No te vas a caer muerto así como que comiste un veneno, sino que al desobedecer empieza el proceso de muerte. Empieza despacio, como la muerte espiritual. La muerte espiritual, amado, no es algo pum, ay, hoy me vuelvo ateo o me voy al mundo. No, comienza despacito. Comienza comiendo frutos prohibidos y bueno, ay, no sé, nadie se dio cuenta. Bueno, voy a la iglesia y adoro al Señor y nadie se da cuenta. Pero en tu corazón comienza una muerte. Ya te da igual. Ya te da igual. Ya no te conmueve adorar a Dios. Ya no, la palabra no te entra. ¿Por qué? Porque comiste del fruto y comenzaste a morir. Se cumple literalmente en el proceso de la muerte que empieza aún antes del nacimiento. Cada uno de nosotros moriremos. Vamos a morir. Decirle al que está a tu lado: tengo malas noticias. ¿Vio cómo baja el...? Si digo otra cosa, aleluya, gloria a Dios. Pero esa causa, el efecto, ¿no? Causa y efecto, a causa del pecado, el efecto es la muerte. Sin embargo, la multa es aún más específica porque dice: el día que comas, morirás muriendo. Ese día que Adán comió del árbol prohibido, murió no físicamente, sino espiritualmente. Después viene físicamente, pero murió al momento, murió espiritualmente. ¿Qué hizo? Se escondió. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. Hay ciertos escuela doctrinal, escuela de pensamiento, aún cristiana sobre todo, y aún inclusive de algunos maestros que ustedes siguen, porque ustedes no pueden, por sus estados los conoceréis, y yo los conozco a mis hermanos. Y ponen que puso el reverendo Bruce Willis, puso tal cosa. Y el reverendo Bruce Willis cree algo que le voy a decir. Ellos creen que nosotros heredamos el pecado de Adán. Y eso es un error teológico. No. Nosotros tenemos la misma naturaleza de Adán. Nosotros no estamos pagando por el pecado por el que comieron ellos. Porque uno puede decir: ¿y yo qué culpa tengo? No, vos vas a morir por tu pecado, por tu mentira, por lo malo que hiciste, no por lo que hizo Adán. Lo que nosotros heredamos es la naturaleza de Adán, no el pecado de Adán. Y eso, amados, ese punto doctrinal lo cambia todo, ¿eh? Y son esos que muy sabiondos, no quiero dar nombre, pero no me entienden, porque caigo en la trampa. Una multa, la primera multa, la primera cuota es la muerte física. La segunda cuota es la muerte espiritual, que casi sería primero, ¿no? Pero es imperceptible. El día que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, murieron espiritualmente. Se cortó la relación con Dios. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar alejados de Dios. Estar fuera de su voluntad. Estar en una relación cortada. Cuando vos te enojás con alguien, ¿no? Cuando vos te peleás con alguien, les recomiendo que escuchen la enseñanza de ayer y lo que se habló ayer aquí en este lugar. Ya está, cortaste, lo bloqueaste, le pusiste un candado, borraste las fotos. Si sale una foto que está él, le pusiste algún emoticón para que no se vea quién está ahí, es despreciable, ¿no? Porque se cortó la relación. Cuando alguien peca, lamentablemente se corta la relación con Dios, aunque Él nos sigue amando, pero el pecado hace que nos alejemos de Él. Es decir, cuando violaron la ley de Dios que Dios estableció, sus espíritus quedaron separados de la vida de Dios. El espíritu, amados, que todos tenemos dentro, es el nexo entre el físico y el alma. Entre el físico y Dios y lo espiritual. Es el puente entre lo físico y el Señor.
Separado de Dios, lejos de Dios no hay vida, solo hay muerte. Separado de mí estáis muertos, dijo el Señor. Separado de mí nada podéis hacer. Por eso murieron. Hoy una persona sin Cristo, escuchá, se siente vacía. Se siente triste. Se siente insatisfecha. Tiene todo. Tiene un yate. Ay, esta noche canta Luis Miguel en Las Vegas. Ay, se toma su avión y se va a verlo a Luis Miguel y toma un café con Luis Miguel. O sea, y se da esos lujos. Pero su vida está vacía. Tiene un harén de 20 mujeres, pero ninguna le satisface. Porque sin Cristo estás vacío. Porque el hombre, como dijo Spurgeon, el hombre tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. Y ese vacío que uno no puede explicar, me siento mal, ese vacío es el síntoma de la muerte espiritual. Por eso aquel que se aleja del Señor, se siente mal, porque es como una especie de agonía espiritual. Vamos a leer Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Antes, dice, ustedes estaban muertos para Dios, pero hacían el mal y vivían en pecado. Y esta es la muerte que ha pasado de Adán a todos nosotros. Nacimos muertos espiritualmente, con espíritus separados, no conectados con Dios. ¿Se dan cuenta? Nacimos ya con esa naturaleza. Por el pecado que hizo Adán, ya nosotros estamos separados de Dios, ya automáticamente. Un niño que nace es inocente, Dios no puede inculparlo. ¿Se dan cuenta? Porque si fuese como dicen estos maestros que heredamos el pecado de Adán, el niño que muere se va al infierno. Pero no. Nosotros, es la muerte que ha pasado a nosotros y nacimos, ya cuando el ser humano empieza, un adolescente, un joven, lo primero que hace, él orgullosamente se declara ateo, porque es lo cool. No, todo en la universidad, encima están estudiando filosofía y letras, no sé qué. Dios está muerto. Entonces tiene ahí en vez del logo de casa de oración, tiene un logo de un demonio. Porque dice, no, yo voy en contra de Dios. Es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. No conoce la vida de Dios. Amados, ¿cuántos de ustedes estaban muertos espiritualmente, odiaban a Dios o no entendían un montón de cosas y el día que rindieron sus vidas al Señor se les abrió un velo y empiezan a entender lo que no entendían? Así que la infracción de la ley, el comienzo, el desarrollo y crecimiento de la maldad resultó en la muerte de nuestros cuerpos y de nuestro espíritu. Y ahora, ¿qué tal la tercera cuota? Y diría, no menos importante, es la más importante. ¿Por qué? Porque es la cuota, el pago con tu alma en el infierno. O sea, el primer castigo es la muerte física. Cuando uno muere, tiene que decir, bueno, se cumplió la palabra de Dios. Por más que decimos, bueno, el Señor se lo llevó, partió con el Señor, amén. Pero también se cumplió la palabra de Dios. Por haber pecado el hombre, separado de Dios, aunque redimido ahora, igual su carne va a morir porque la palabra de Dios se cumple. Ciertamente que cuando comas morirás. Ahora viene la separación del espíritu, la muerte del espíritu, la separación del hombre con Dios. Se siente vacío, no tiene sentido a su vida, trata de llenar con un montón de cosas, pero nada lo satisface. Y la tercera es la muerte del alma. Y la muerte del alma, amados, es la más terrible. Porque la otra se supera. La muerte física, bueno, lo extrañamos, bueno, el cuerpo queda en la tierra y espera resurrección, está ahí. El espíritu, cuando uno está vivo, se siente vacío, pero trata de pilotearla. Vamos a leer Apocalipsis 21:8 y vemos esta última parte de la predicación. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas estas personas que están ardiendo en el infierno son personas que han sido vacías en su alma. Entonces practicaron todas estas cosas para satisfacer su carne, ya condenada a la muerte. Pero no ignorantes,
porque dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, que Dios se reveló al hombre. Primero con la creación y después con el mismo Jesús. Y ellos rechazaron. Entonces ahora es a sabiendas. Dice, pero a los cobardes, a los que no confían en mí, o sea que ya conocieron al Señor, a los que hagan cosas terribles que a mí no me agrada, a los que hayan matado a otros, no importa si físicamente o de una manera, espiritual, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré, habla el Señor, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedará para siempre separado de mí. Ese es el castigo más terrible. Y habla la multa de la muerte del alma. Esta es la parte más espantosa de la multa. Porque el juez justo, el que murió en la cruz, el que podía ver sus huesos a causa del castigo, ahora es juez. Es la misma persona. El que pudo haberte salvado, pero no quisiste, ahora te va a juzgar. Uno puede lidiar con la idea de la muerte física y decir, bueno, es más, a veces uno piensa, Señor, ¿para qué vivir así? ¿Para qué vivir tantos años en este mundo de maldad? Ya quiero ir contigo. Muchas veces lo pensamos. Y la muerte física nos separa de este plano físico espiritual, nos separa de los seres amados, nos separa de nuestras ocupaciones y ahí quedamos, yacemos en la tierra. Uno puede andar en muerte espiritual, y bueno, si está vivo, puede lidiar con eso, aunque resulta en un mundo como este, trata de llenarse con muchas cosas, pero todavía su corazón está vacío. Pero, ¿qué será la muerte del alma que todavía está en sus pecados? La muerte de cualquiera de los que están aquí, me animo a decir, ¿no? Por ahí me puedo equivocar, pero si cualquiera de ustedes o yo muero, nos vamos con el Señor. El alma, ¿qué es el alma? El alma es el yo. Sos vos. ¿Cómo te llamas? ¿Margarita? ¿Juan? ¿Pedro? ¿Vanessa? O sea, el nombre que tengas vos. Tu nombre es primero, segundo nombre, tu apellido materno. Esa persona con el DNI 28 millones, ese sos vos. Esa persona que se acuerda, esa persona que ama, esa persona que a veces odia, esa persona que tiene sentimientos, ese sos vos. Vos sos un alma viviente. Eso es. Vos no sos la carne. La carne te contiene a vos. El alma sos vos. El alma es el asiento de la conciencia. Ahí está tu conciencia, que sabes el bien y el mal, sabes lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo sabes. Aunque a veces te quieras hacer, a veces, amado, y ciertas personas hacen cosas y a veces me preguntan y digo, pero sabe lo que hizo. Sabe lo que hizo. Ya sea bueno o malo, ya sabe lo que hizo. El alma es el carácter, tu carácter. El alma contiene tus recuerdos, cada uno de ellos. El alma contiene tus sentimientos. El alma contiene tus pensamientos, tu voluntad, tu personalidad, tus emociones, tu característica. Eso es el alma. Para que quede claro, el alma no es un vientito, un soplo, un humito. El alma sos vos. Y eso, déjame decirte algo, el alma es eterna. El alma no muere. Desde que naciste, sos eterno. Todos tus recuerdos, todo lo que sos, nunca se interrumpe. Cuando una persona muere, cae de un infarto o qué sé yo, un accidente o lo que sea, muere y el alma sigue viva. Quizás la experiencia de ver su cuerpo caído en el hospital y su alma de repente sale de eso y se siente libre y realmente al momento se encuentra con su realidad. Si amó a Dios, se irá con Él. Si no lo amó, se irá al infierno. Eso es el alma. A veces hay confusión sobre el espíritu humano y el alma humana. Es una cuestión de traducciones en ciertos lugares de las Escrituras. Aparece indistintamente.
Ahora, ¿cómo podría penetrar la palabra de Dios? Porque algunos dicen, no, el alma y el espíritu es lo mismo. ¿Y cómo podría entonces penetrar la palabra de Dios hasta partir el alma del espíritu? Diferencia. El alma sos vos, el espíritu es otra cosa. El espíritu es el nexo, el puente. Porque dice que el hombre muere y el espíritu vuelve a Dios, dice Job. Cuando la palabra habla sobre un espíritu del hombre, generalmente habla de una fuerza interior que anima a una persona o en una u otra dirección. El espíritu también es la dinámica, la fuerza de una persona. Hoy alguien puede decir, tiene otro espíritu, como dijo el Señor de Caleb y Josué. Tenía otra forma, otra intención. Entonces también habla de su alma. Por eso a veces se confunde alma y espíritu. Cada persona que conocemos, cada persona que vos conozcas, sea tu pariente, tu vecino o tu compañero de trabajo o tu amigo o tu hermano, es una buena manera, si no conoce a Cristo, de evangelizarle. Diciéndole, sabes que vos sos eterno, tu alma es eterna. Nunca vas a dejar de pensar. El cerebro es un órgano que el alma utiliza para almacenar, como es el disco rígido, digamos. Pero cuando no tengas el cerebro, cuando mueras, vas a seguir pensando. Dice Lucas 16, cuando aquel rico que era muy poderoso y hacía fiesta y etcétera, ¿no? y el mendigo comía de las migas, ¿se acuerdan? Que murieron los dos, en su momento murieron los dos. Dice que el hombre rico fue al infierno. No porque era rico, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver. Puede ser pobre e ir al infierno. Dice que al momento que cae al infierno, él se siente en un estado inferior porque mira hacia arriba y empezó a sentir ardor en su alma. O sea, sentía y empezó a tener sed. Y empezó a clamar y empezó a atormentarse allí. Amados, el alma nunca muere. Cada ser humano que ha vivido alguna vez ha tenido un alma. Y todas esas almas existen hasta el día de hoy. Vamos a leer lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la muerte segunda. Entiendan esto, amada iglesia. Esto es teología pura. El ser humano puede llegar a tener dos muertes. El cristiano solamente tendrá una sola muerte, que es la muerte física. Pero el que no tiene a Cristo va a tener dos muertes. Y se va a enterar allí arriba, cuando diga el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego que nunca se apaga. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahí está. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, dice la versión Biblia, el lenguaje sencillo. Pero los que obedecen a Dios recibirán vida eterna. Vida eterna. Amados, déjame hacer una burda comparación. Pero viste cuando está el mundial de fútbol, que creo que, no recuerdo quién fue el último que pateó el penal. ¿Alguien se acuerda? No se acuerda. Pregúnteme de la Biblia, pastor, que yo ahí me acuerdo. ¿Quién era? Montiel. Yo cuando, creo que estaba Marcial, Nimia y Eli en casa ese día. ¿Cómo estábamos, no? Y cuando todo el peso cayó sobre un hombre, ¿no? Que si él, porque venía parejo el partido. Cuando hace el gol, cuando la pelota entró tocó la red, ya éramos campeones. Y no se puede volver atrás. Ya está. Entonces, hago esta comparación. Sé que somos un país futbolero, todo Sudamérica es futbolera. Significa, amados, que una vez que alguien muere, ya está. Ya está echada la suerte. Por eso dice el Señor, hoy es el día de salvación. Si vos te das cuenta, porque vos te das cuenta, no te hagas. Vos te das cuenta si estás bien con Dios, si tenés que ponerte a cuenta con Dios, pedirle perdón, arreglar tus cosas. Más que vamos a participar de la Santa Cena, no comas en pecado. Y no comer, amado, si estás en pecado, y no comer
es peor el remedio que la enfermedad. Porque lo que quiere es, lo que insta, vamos a leer ahora Corintios 11, es a ponernos a cuentas con Dios porque podés partir en este mismo momento. Es duro, amados, yo sé que es duro hablar sobre la muerte porque nos gusta, hemos sido creados para vivir y queremos vivir, ¿no? Como decía la vez pasada alguien, el que diga me quiero morir, viste que, ay, me quiero morir, tirarlo al mar y que no sabe nadar a ver si se quiere morir. Basta. Porque no quiere morir, en realidad no quiere morir. Y espiritualmente, amados, tampoco uno quiere. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie. Un necio diría, sí, hay mujer allá y cerveza voy. Ese es tonto, no sabe lo que está diciendo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. No, perdón, 14, tenías razón. 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, está hablando de lo que va a acontecer, es una profecía de lo futuro, también por comida y por salvarse en este mundo, en esta tierra, se van a dejar marcar y serán condenados a muerte eterna. Amados, dicho todo esto, pecamos cada vez que violamos la ley de Dios. Cada vez que pecamos, violamos la ley de Dios. Eso el cristiano tiene que saberlo también. Por eso cuando vos pecás, estás en falta con Dios, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se arregla esto? Sinceramente, Señor, cometí este pecado. Hice esto, una mentirita blanca. La mentirita blanca también viola la ley de Dios. Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos perdona. No hay nadie en este mundo, no hay nadie en este auditorio, no hay nadie escuchando del otro lado que no esté recibiendo luz de la palabra de Dios. O sea que si alguien peca y transgrede la ley de Dios, lo hace a conciencia. Ya lo hace sabiendo. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, amados, nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por lo que hicimos y lo que sabemos que no hicimos. O creemos que no hicimos, pero sí hicimos. ¿Me entendió? Usted ore al Señor, diga, Señor, quizás ofendí o hice algo, o si lo hiciste, no digas quizás, Señor, hice esto. Y Él es amplio y justo en perdonar. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si andamos por la vida y decimos, no pasa nada, yo no he pecado, Dios lo sabe. Dios, la famosa frase, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Dios me entiende. Son frases evangelásticas, ¿no? En que en realidad nos condenan porque dice, estamos haciendo a Dios mentiroso. No, si pecaste, andá a arreglar cuenta con el rey. Si pecaste, arrepentite. ¿Querés estar limpio? ¿Querés estar sano? ¿Querés estar saludable? Arrepentite. El problema es este. ¿Quién no ha violado la ley de Dios? ¿Quién? ¿Quién no ha violado la ley de Dios en su conciencia, en su corazón? Ya cuando tiene un mal pensamiento, ya está contabilizado como un pecado. Sí, por eso dice el Señor, ustedes son homicidas, porque ya están pensando en su corazón contra su hermano. Romanos 6:23, que sería un texto central. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. O sea, la deuda está saldada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si no aceptás lo que Él pagó, vas a pagar con tu vida. Amados, la tarjeta que Dios nos saca es una tarjeta roja, hablando de fútbol.
Cuando te sacan la roja, fuera, listo, no hay nada. Yo no vi ningún partido de fútbol donde vuelva el jugador. No sé, habrá habido algún caso, pero no, una vez que vio que patalea y discute, ¿para qué discute? Ya lo echó. Ya está, se fue. La paga, el salario del pecado, lo que ganamos por haber pecado es la muerte y es justicia, porque es lo que Dios determinó. Si el hombre peca, muere. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, hay gente que retuerce la palabra para mantener sus latiguillos, ¿no? Y he escuchado eso, la maldición generacional, la maldición del padre con el hijo y todo lo demás, ¿no? Acá derriba todo ese pensamiento. Obviamente, que lo que le decía recién, la maldición de Adán va de generación en generación. Todos tenemos tendencia al pecado. Ahora, acá nos está diciendo el Señor que la vida de todo ser humano me pertenece. Tanto la del Padre como la del Hijo. Si ustedes leen todo Ezequiel van a darse cuenta que dice que si el Padre peca, el Hijo no va a morir por el pecado del Padre. O viceversa, si el Hijo peca, el Padre no va a morir por el pecado del Hijo. Dice, el alma que pecare morirá. Acá no es, amados, transferencia generacional o mi pecado se lo paso a mí. No. El alma que pecare, cada uno rendirá cuenta al Señor. La multa que Dios nos ha sacado es la muerte del alma, mis amados. Al morir el cuerpo se entierra bajo tierra, por más que lo querramos mucho y que lo amemos mucho, no te recomiendo tenerlo en tu casa al muertito porque sucede lo natural, ¿no? Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El alma, que sos vos, ¿te acordás? Que está dentro de tu cuerpo, pasa, esto se lo conoce como el plano intermedio. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Ahora mismo, ¿qué pasa? Cuando alguien muere, si está en Cristo, se va a un lugar, se va al paraíso, rápidamente. Se va al paraíso. Ahí no sé qué hacen. Tomarán mates celestiales, no sé qué harán. No me pregunten cosas que no sé. Se va a aquel lugar, no es que está durmiendo tampoco, porque algunos enseñan la inconsciencia del alma. No, está ahí charlando, tenés tiempo para charlar hasta que el Señor diga, ¿no? Y ahí está tu alma vos, no con el cuerpo, pero quizás con la apariencia del cuerpo, estás allí con otras personas, te encontraste con el que falleció antes que vos, no, todo, ¿no? Charlan ahí. El que murió sin Cristo va al infierno. Va al infierno. Y todavía no es el juicio, no es el destino final. Porque el alma que está ahí está sin cuerpo, está desvestida, como dice Pablo. Está esperando ¿qué? A ver. La resurrección, que suene la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y a la final dice, y a la final trompeta, los muertos, el alma que está con el Señor, vuelve, se mete en ese cuerpo, el Señor transforma ese cuerpo y se resucita glorificado. Qué tremendo, ¿eh? Y el que murió sin Cristo no resucita, y el que murió sin Cristo después del milenio, me estoy metiendo en otros temas, pero ese quiero llegar a explicar, el cuerpo también eterno resucita con esa alma para ir al juicio, para condenación. O sea que está en el infierno, pero todavía no está en el destino final. Es como cuando detienen a alguien que lo llevan a la comisaría, lo juzgan y después lo llevan a Sierra Chica. Sierra Chica sería el lago de fuego que arde para siempre. Amados, ¿se imagina esa alma que jugó con Dios y conoce toda esta palabra y sabe lo que le espera? Que todavía está ardiendo en el infierno como el rico de Lucas 16 y todavía le falta seguir viendo quizás, y esto me lo puso el Señor una vez, ese cristiano, esa persona que siempre te rechazó, que se burla de vos cuando venís acá a la mañana, tu hijo puede ser, o tu esposo, tu esposa, quien sea, ¿no? Ese día va a estar delante del gran trono blanco, y vos todo vestido de blanco, alabando al Señor ahí. Y te va a mirar, quizás con lágrimas, no sé cómo será eso. Y lo que le espera a esa persona es la condenación, apartado de mí, maldito. Guárdanos, Señor, de no volvernos atrás.
Y dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Selah. Meditemos. Termino con esto. Ante todo este panorama de la muerte, ¿qué hacer? Bueno, Señor, yo ya soy salvo, pero ¿qué hago con mi esposo o con mis hijos? ¿Qué hago con el que no conoce? Hablarle de todas estas cosas. Presentarle todo esto. El Evangelio es así, presentarle a la persona todos estos peligros, en qué peligro latente está. Está condenado a muerte, es cuestión de tiempo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez. Él no muere todas las Semanas Santas. El justo por los injustos. Como dice, el héroe murió por los villanos, que éramos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Primero nosotros violamos la ley de Cristo, pero Cristo pagó la multa. Podríamos preguntar, Señor, ¿por qué moriste así? Podríamos preguntarnos ya, sabiendo que murió por nosotros. Y al entender, el inocente murió por el culpable, yo soy el culpable. O sea, el santo murió por Barrabás, que sí, ese sí era homicida, era sedicioso, era malo, era revoltoso. Jesús no. Tenía que haber muerto Barrabás, según la óptica y el pensamiento de Pilato. Pero la gente dice, no, que maten a ese. Porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, y su ley exige la muerte por cualquier infracción. ¿Entendés? La ley es perfecta, santa y justa. La pequeña mentira transgrede la voluntad de Dios y sos digno de muerte. Así de grave, así de justo, así de implacable y perfecto es la ley de Dios. Cuando alguien peca, alguien tiene que morir. Para que lo entendamos, cada mentira tuya, cada mal pensamiento, tiene que morir alguien. Tiene que morir alguien. En aquel tiempo antiguo moría un cordero, una ovejita. Lo degollaban. ¿Qué hizo el cordero, pobrecito? Me imagino en algunos casos que ese corderito, la nena de la familia, lo tenía como mascota, ¿no? Y ese cordero estaba destinado para el sacrificio. Me imagino cómo lloraba esa criatura, ¿no? Cuando se lo llevaban a su cordero y se lo mataban. Así murió el Señor por nosotros. Y no lo hizo con fastidio, no lo hizo yo tengo que morir por estos pecadores, sino que lo hizo con un corazón lleno de misericordia. Dios está dispuesto a aceptar un sustituto para morir en nuestro lugar. Dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Podríamos decir que generalmente mucha gente hoy está como en una introspección por la Semana Santa. No existe Semana Santa, vamos a aclarar eso, no. Los santos son las personas santificadas por Dios. Él nos ve a nosotros como santos, apartados para Él. Y mucha gente hoy está como triste, bueno, murió Jesús, ven la película, lloran, pero es un dolor hipócrita. Porque solo se conmueven al ver a un justo muriendo injustamente, pero no asumen que es por culpa de uno mismo que muere él. Y aún más, Dios mismo decidió morir en nuestro lugar.
Dios, amados, digámoslo de una sola vez, Dios murió en la cruz. Jesús Dios murió en una cruz. Nos ama tanto que sabiendo que pecaríamos decidió pagar la multa Él mismo, porque Él sabía que no lo íbamos a pagar nunca. Aún siquiera ardiendo en el infierno eternamente, pagaremos la afrenta contra Dios. No hacemos esto ni en nuestra sociedad. No hay provisión para un sustituto. Si de repente hay un homicida, puede ser que se haya dado el caso de un joven que mató a otra persona con alevosía y la madre dispuesta a decir, yo voy a la cárcel por él. O si hay pena de muerte, yo voy al lugar de ejecución, quiero que mi hijo viva. No existe eso, en ninguna parte del mundo existe eso. Solamente Dios lo hizo. El homicida tiene que pagar su propia culpa. Si vos vas a la justicia te va a decir, no señora, está bien lo que quiera hacer usted, muy loable, pero su hijo es el que tiene que ir a la cárcel. El deudor debe responder. En este caso nosotros debemos responder. Pero vino otro y se interpuso, vino el Santo de Israel y se interpuso entre nosotros para pagar la deuda. Pero Dios es bueno, amén. Bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, clemente, grande en misericordia. Él es justo, la multa hay que pagarla. Él dijo, no, hay que pagar esto. Y Él lo prometió y Él cumplirá su palabra. Es misericordioso y por esto Él está dispuesto a aceptar un sustituto, a Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 4, 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo no sé a quién le queda esta palabra de ustedes que dice lo que leía Cintia en esta versión. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Yo no sé si sos feliz. Estás contento, estás gozoso. Ay, yo era una basura, una porquería, yo era digno de ir al infierno. Dice, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Amados, Dios se ha olvidado. Lo que hiciste, lo que fuiste, Dios se olvidó. Te dio una nueva vida. Dice el versículo 8, qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Tan grande es el amor de Dios para sus creados, para sus criaturas, que nos habla en Hechos 20, 20 al 21. Hechos 20, 20 al 21, y ya termino. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que pidan perdón, dice esta versión, que pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Si querés que Dios aplique la muerte de Cristo a tu cuenta, esto es como una transferencia. Vieron que hoy se usa transferencia, ¿no? O sea, tu pecado, tus maldades, tu pudrición pasada va transferido a los lomos de Cristo en la cruz del Calvario. Ya fue transferido. Y toda su justicia, toda su santidad, su perfección, toda su integridad es transferida. Hay una transferencia y pasa a ser nuestra. Y Dios nos ve a nosotros, lo que Él ve en nosotros, como dijo alguien por allí, Él nos ve a nosotros cubiertos con la sangre derramada de Jesús. Por eso no nos castiga. Por eso no nos aniquila a muerte eterna. Cierra tus ojos, por favor. En la cruz, la justicia de Dios. En la cruz podemos ver su gran amor, podemos ver su justicia. La Escritura declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, la sociedad en el que se vive
por ignorancia quizás sigue rechazando. O peor aún, a veces nosotros somos tropiezo para ellos, porque se supone que nosotros hemos sido salvados de la muerte eterna y no estamos testificando con nuestras vidas. No estamos hablando la palabra de Dios, porque estamos en falta, estamos en pecado. Pero déjame recordarte que el Señor saldó la deuda, aún por ese pecado que te atormenta, aún por esa práctica, ese vicio que andás ocultando. Él murió en la cruz por ese pecado y Él quiere limpiarte en esta mañana. Te vuelvo a repetir, bienaventurado, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Salmo 32, 1 al 2. Señor, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta mañana. Esa muerte vicaria, esa muerte que sustituta, nos trae vida eterna. En esta vida terrenal nos llena de gozo, está llena de imperfecciones, hay problemas, hay pruebas, hay tentaciones, pero Señor, vivimos victoriosos porque los que están en Cristo son más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra vida ronda, tú eres el eje central de nuestras vidas. Tú eres el sol de justicia, tú iluminas nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que en este tiempo puedan ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.